Entonces ya iniciamos. Muy buenas tardes con todos nuestros asistentes. El día de hoy estamos para nuestra última sesión de los coloquios ad hoc de Derecho Administrativo, organizado por eh, el Centro de Arbitraje ad hoc en colaboración con el Taller de Derecho Administrativo de la Universidad de Piura y el Taller de Derecho Administrativo de la Universidad de San Marcos y alumnos de la Universidad Católica, ¿no? Como está el día de hoy nuestro moderador Marcel Gutiérrez, que es alumno de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, y mi persona de la Universidad de Piura. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es el procedimiento administrativo sancionador y tenemos un invitado eh, especialista en esto que es el doctor Eloy Espinosa Saldaña. Así que te voy a dar pase, Marcel, para que me presentes a nuestro destacado ponente, sin antes recordarles a todos los asistentes que a la mitad de la sesión se pasará el registro de asistencia para que puedan registrarse y así obtener su certificado gratuito de parte del Centro de Arbitraje ad hoc. Adelante, Marcel. Gracias, Ronald. Buenas tardes con todos. Bueno, me es grato presentar al doctor Eloy Espinosa Saldaña, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED, en Madrid. Además, cuenta con un posgrado en Derecho por la Universidad de Bologna, en Postdoctorado, Italia. postdoctorado. Bueno, en cuanto a Entonces, en cuanto a su experiencia profesional, el doctor ha sido magistrado y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú. Actualmente es docente de Derecho Administrativo en la Pontificia Universidad Católica. Fue integrante y vicepresidente de la Comisión de Libre Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual. Se desempeñó como presidente de la Sala Colegiada y la Sala Plena de la Junta de Reclamos de Usuarios del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. Doctor Eloy, muchas gracias por acompañarnos hoy, ¿no? Quisiera iniciar este evento aprovechando su experiencia en el tema de derecho administrativo con la siguiente pregunta. ¿Cómo se define el derecho administrativo sancionador y cuál es la importancia al momento de regular las conductas infractoras por parte de la administración pública? Asimismo, ¿cuáles son los principios rectores del derecho administrativo sancionador? muchas gracias, Marcel. Gracias a ti, gracias a Ronald, a quienes nos están siguiendo, viendo y escuchando ahora, a quienes nos van a ver y escuchar después. Una pequeña tingencia. Una cosa es un posgrado, ¿ya? Que es un curso para quien ya se ha dado, esto es un postdoctorado, que es una especialización posterior al doctorado que te da más rango que el de doctor. No son lo mismo, ¿ya? Hay muchos posgraduados en Bolonia, pero en el Perú solo hay 2 postdoctores de Bolonia, por si acaso, y 5 postdoctores en Derecho. Bueno, yendo a la pregunta que directamente nos hacías, que en realidad son dos, que encierran varias cosas entre sí. El derecho administrativo sancionador es una parte del derecho administrativo y el derecho administrativo a su vez es el que establece las relaciones con ese conjunto de personas, entidades, seamos personas, órganos, organismos, entre los, y
mecanismos de articulación entre ellos y de ellos con la comunidad destinados a asegurar que el Estado cumpla sus fines y eso significa atender el interés público si se hace alguna diferencia, que algunos la hacen, pero en el Perú básicamente se entiende como sinónimos, el interés general, y en algunos casos, cuando se quiere atender a sectores y a sectores en situaciones de vulnerabilidad, al interés social. ¿No? Esa es la idea del derecho administrativo. El derecho administrativo es el derecho de la buena administración, como diría Rodríguez Sala. Mi abrazo especial a Doc, mi abrazo especial a las dos talleres, el de Piura, el de San Marcos, y a los alumnos y alumnas de la Católica que están participando en esta actividad. Quisiera dedicar 30 segundos a dos cosas que creo que el día de hoy merecen especial reconocimiento. Hoy ha fallecido uno de los referentes del derecho administrativo latinoamericano, que es Jorge Fernández Ruiz, catedrático de la UNAM, la Universidad Autónoma de México, gran especialista y gran forjador de administrativistas, no solamente en México, ni en América Latina, en el mundo. Y se ha consagrado con tantas noticias, no los vemos, una verdadera arbitrariedad que es la separación de un querido profesor del área de Derecho Administrativo, que es el profesor Rafael Muente, que por capacitar a su personal se le ha suspendido por 365 días de trabajo. A ellos dos, uno presente con nosotros y otro que ha partido, quiero dedicarle mi exposición. Me preguntabas entonces, ya he explicado lo que es el derecho administrativo, ¿a qué jugamos cuando hablamos de derecho administrativo sancionador? Es aquellas ramas del derecho administrativo que en líneas generales y muy gruesas hemos explicado, que permite hacer regular las capacidades de algunas, no todas, la potestad sancionadora no la tienen todas las reparticiones de la administración, la tienen algunos, aquellas a las cuales, en aplicación del principio de legalidad, hoy entendido como norma correspondiente dictada por la autoridad competente, se les ha dado a estas reparticiones la posibilidad, primero, de establecer o tener preestablecidos ciertos comportamientos como reprochables, lo que se conoce como infracciones, y fijar repercusiones si es que se incurre en esos comportamientos, que es lo que conocemos con nombre de sanciones. Con ello, lo que se va a buscar es preservar los tres intereses de los que he hablado, fundamentalmente de los dos primeros, interés público e interés general. Y con eso, el interés, bueno, no hablo en inglés, acá me están pidiendo que confirme idiomas, bueno, hablo el inglés bastante bien, pero creo que esta conferencia se entiende mejor en castellano. No sé si tú puedes manejar eso, Marcel, para que yo ya pueda dedicarme a la exposición. En líneas generales, lo que se está planteando con esta idea del derecho administrativo sancionador y el procedimiento administrativo sancionador como su expresión más notoria y notable, es un control, por un lado, del poder de la administración para ponerle límites a dos situaciones en las cuales puede incurrir la administración. Una es el abuso de poder. Tengo ciertas competencias, pero las ejerzo más allá de la posibilidad que el ordenamiento jurídico me permite. Por ejemplo, Ronald es fiscal. Ronald puede detener personas, pero ¿puede detener a cualquier persona por cualquier motivo? No, ¿verdad? Tiene que haber un mandato escrito motivado del juez o tendría que haber un comportamiento en flagrancia delictiva. No, es que Ronald vio a nuestro amigo Marcel y no le cayó bien, le vio cara de delincuente, no digo que la tengas, pero le vio y lo detengo. No, pues, tengo competencias para detener, pero no puedo usarla de cualquier manera, en cualquier momento, de cualquier forma. ¿No? Eso es abuso de poder y eso es lo que se quiere impedir con una potestad sancionadora de la administración y con lo que se llama el derecho administrativo sancionador.
También se quiere impedir lo que se llama la desviación de poder. Tengo una competencia para hacer algo y aprovecho para hacer algo distinto. El ejemplo clásico que se pone aquí es el de el Fondo Nacional de Vivienda, conocido por sus siglas de FONAVI. En una época, a todo el que trabajaba se le descontaba una cantidad de su sueldo para poder construir viviendas de interés social. O sea, para sectores vulnerables que no podían tener fácil acceso a la vivienda, su casa, su departamento podía conseguirlo con amplias facilidades porque a todos y a todas las que teníamos un ingreso regular nos quitaban un porcentaje de ese ingreso. Pero, ¿qué pasa? La entidad que tiene ese dinero no la usa para construir viviendas, la usa para construir canchas de fútbol, para arreglar autopistas, etcétera, etcétera. Desviación de poder. Tengo la atribución, pero en realidad mi cuota de poder la uso para algo distinto a lo que... Ese es un escenario que busca protegerse con el derecho administrativo sancionador. ¿Cuál es el otro escenario que busca protegerse? Establecer con claridad hasta dónde puede llegar o hasta dónde puede solicitar, dónde puede pedir un administrado. ¿Qué pretensiones puede plantearse? Porque cuando hablamos de pretensiones es un concepto procesal, pero también es un concepto procedimental, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le puedo pedir y qué puedo conseguir y hasta dónde puedo llegar como administrado, sea persona natural o sea persona jurídica, sea un reclamo individual, sea un reclamo hecho por intereses plurales, sean colectivos o difusos? ¿Qué es lo que puedo pedirle a la administración? ¿No? Y con esto, lo que se va a buscar es un clima de respeto mutuo bajo ciertas pautas para así asegurar la plena vigencia de derechos o de bienes constitucionalmente protegidos. Pongo dos ejemplos que están muy de moda en esta época. Seguridad jurídica y el derecho a un medio ambiente sano, equilibrado, o que porque el Tribunal Constitucional en el Perú usa indistintamente como si fueran sinónimos los dos conceptos. En otros países no sería así, pero en el caso nuestro sí. Ahora, y esto desde un principio, y este clima de respeto mutuo desde un principio, ¿por qué? Porque las infracciones y su consecuencia, las sanciones, están previamente establecidas. Solamente en el caso de crímenes de lesa humanidad del derecho internacional de los derechos humanos, juicio de Nuremberg, por ejemplo, es la base de esto, es que se quiebra el tradicional principio de si no hay pena si no hay ley, no hay sanción si no hay una norma previa que habilite la sanción. ¿Ya? Esa es la idea. Me preguntabas también por los principios rectores, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿cuáles son los principios rectores del derecho administrativo sancionador? El primero es el principio de legalidad. En contexto inicial, principio de legalidad es que todas las sanciones de la capacidad de castigar, de sancionar el Estado, jus puniendi el Estado, que tiene dos caras, el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, tenían que ceñirse a los parámetros establecidos por ley formal. Eso ya hace muchos años ha sido dejado de lado. Hay un famoso trabajo para marcar la pauta en idioma castellano, que es un capítulo del primer tomo del famoso libro de curso de Derecho Administrativo de Eduardo García Enterría y Tomás Ramón Fernández, que te explican que, como lo diría después un discípulo de don Eduardo, Jesús González Pérez, recientemente fallecido, eh, que diría, en realidad, no es solamente ley, es cualquier norma dictada por la autoridad competente. Yo con una norma de carácter subnacional también puedo establecer a nivel de administrativo recortes a derechos como consecuencia de infracciones cometidas y sanciones aplicadas. ¿Ya? Entonces, allí tenemos el primer principio, el principio de legalidad o de juridicidad, como lo llamaría González Pérez, que a su vez tiene expresiones, algunos le llaman subprincipios.
tipicidad y taxatividad. Tipicidad, ¿qué quiere decir? Que el comportamiento que se considera recusable tiene que estar establecido en alguna norma dictada por la autoridad competente para dictar esa norma. Y cuando se habla de taxatividad, es que ese establecimiento no puede ser un establecimiento vago, genérico, no. Tiene que ser un establecimiento claro y preciso. Primer principio. Segundo principio, el principio de proporcionalidad, entendido como lo planteó la vieja dogmática alemana del ámbito penal, que significa la preocupación por los medios y que los medios tienen que ser adecuados a la gravedad del comportamiento reprochable. Léase la infracción, léase su consecuencia, la sanción. Y esto implica preguntarse por la idoneidad del medio, esto implica preguntarse por la necesidad del medio, y esto implica preguntarse si la alternativa que se ha optado es la alternativa menos gravosa, la que perjudica menos derechos, proporcionalidad en sentido estricto. Y retroactividad, aquí las pautas que se establezcan para sancionar, y finalmente una sanción implica restricción de derechos, no pueden entenderse con un carácter más allá desde el momento en que se haya declarado la sanción. No pueden tener efectos para el pasado, tienen efectos para el presente y eventualmente para el futuro. El principio de non bis in idem o ne bis in idem, depende cómo se entienda el latín aquí. No puedo ser sancionado dos veces por la comisión de la misma infracción si estoy enfocando el mismo bien jurídico. ¿No? Entonces, supongamos en este caso, nos está siguiendo el amigo Alcides. Alcides lo amonestan en su trabajo porque una repartición pública porque llegó tarde. O el amigo Roy maneja el carro con imprudencia, con impericia y le ponen una multa. ¿Pueden ponerle otra multa a Roy? Sí, pero no va a poder ser por esa misma situación que ya lo multaron. No puedo ser sancionado dos veces por lo mismo. Puedo ser sancionado muchas veces, pero no por lo mismo que ya fui sancionado. Y para cerrar esta idea de los principios rectores del derecho administrativo sancionador, tenemos el debido procedimiento, que es la expresión en el ámbito procedimental del debido proceso. Entendido el debido proceso en sus dos dimensiones. No olvidemos nunca que el debido proceso es la traducción al castellano de la expresión en inglés due process of law, que quiere decir debido se entiende no solo conforme a normas, sino conforme a valores. Por eso hay una dimensión formal o una dimensión material del debido proceso. Y process, para los norteamericanos, es cualquier acto de autoridad. Por eso, nunca ellos tuvieron dudas de aplicar parámetros del debido proceso o debido procedimiento, para hablar con mayor rigor, en un escenario administrativo o en una relación corporativa entre particulares. Nosotros tuvimos que esperar, en el caso peruano, a casos como primero el caso Armillas para lo que es procedimiento entre particulares y a varias sentencias del Tribunal Constitucional para ya entender que las pautas de un debido proceso, no todas a cabalidad, pero varias de ellas se pueden aplicar en el escenario de un procedimiento administrativo en general y un procedimiento administrativo sancionador en particular. Y esto se va a ver reflejado en la ley de procedimiento administrativo general, hecha por profesores y profesoras, tiene más vocación muchas veces de manual, ¿no? Que te va a explicar como principios, por un lado, la dimensión formal del debido procedimiento, como el nombre de debido procedimiento, y te va a explicar la dimensión material del debido procedimiento, mal llamada sustantiva para algunos, como que es la razonabilidad. Esto para explicar las primeras preguntas que me habías formulado. Muchas gracias, estimado doctor Eloy. Justamente ha hablado de los principios rectores, ¿no? Muy importantes en el derecho administrativo sancionador. Creo que podríamos centrarnos en uno, en esta pregunta,
y sería el principio de proporcionalidad, ¿no? El cual es un pilar fundamental en el derecho administrativo sancionador, incluso es relevante también en el tema del control judicial de las sanciones impuestas por la administración pública. En ese sentido, en la práctica, en el sistema jurídico peruano, ¿usted cómo evalúa que ha sido el control judicial sobre la proporcionalidad de las sanciones administrativas? ¿No? ¿Considera que los tribunales peruanos hacen un riguroso escrutinio, ¿no? Análisis de la proporcionalidad de las sanciones? ¿O existe alguna, ¿no? recomendación que usted podría dar, recomendación jurídica para poderse aplicar mejor el control judicial sobre la proporcionalidad de las mismas? Bueno, Ronald, gracias por tu pregunta, como también agradecido por la pregunta que me hizo en su momento Marcel. Aquí hay que entender que proporcionalidad es evaluar si se está haciendo algo por un medio idóneo, por un medio necesario y por un medio adecuado o proporcional en sentido estricto. Entonces, aquí, frente a una agresión, a un comportamiento reprobable, ¿cómo es que se reacciona desde la perspectiva de la normativa que ya está prevista? Tengo que escoger una opción que pueda generar una sensación de eficacia, una sensación de que alguien no vuelva a cometer el mismo comportamiento que considero reprobable y que ha recibido la sanción. Idoneidad. Tengo que afectar la situación concreta de la manera menos posible. Necesidad. Y tengo, a su vez, que buscar la alternativa menos gravosa. Una cosa es que te ataquen con una pistola y otra cosa que cuando te atacan con una pistola, tú respondas con un cañón o con una bazuca. Sin duda, va a ser más gravoso mi respuesta con el cañón o con la bazuca que con tu pistola, ¿verdad? Entonces, teniendo claro cuáles son los conceptos, ha habido una evolución favorable en el Poder Judicial y ha habido una posición más o menos también evolucionando a lo favorable en el Tribunal Constitucional. En el Poder Judicial, al principio se hacía tanto en el escenario del contencioso administrativo o proceso administrativo, como diría Manuel María Díez, eh, ha habido como en el amparo, que ya no es un medio ordinario de la protección de los derechos de la administración, sino cuando la violación o la amenaza de violación a nuestros derechos necesita una tutela urgente, porque necesita una respuesta rápida y porque es fácil de resolver, no tiene una estructura compleja. En cualquiera de los casos, el Poder Judicial tenía, en principio, una interpretación más bien formalista. La proporcionalidad implica siempre, Ronald, amigos, amigas, mirar cómo se aplica el parámetro a la situación específica. Como dirían las viejas limeñas, el diablo está en los detalles. Entonces, había que mirar, siempre hay que mirar el detalle. Y si bien en el derecho administrativo sancionador no cuentan tanto cuestiones como en el derecho penal como agravantes o atenuantes, hay situaciones atenuantes y hay situaciones agravantes. Eso no se veía mucho. Se sabía lo que era idoneidad, pero no se aplicaba a cabalidad. Se sabía lo que era necesidad, pero no se aplicaba a cabalidad. Se sabía lo que era alternativa menos gravosa, proporcionalidad en sentido estricto, pero tampoco se aplicaba a cabalidad. Son los penalistas, básicamente con nombre y apellido en el Perú, a propósito de habeas corpus dictados durante estado de emergencia, estoy hablando de César San Martín Castro, es presidente de la Corte Suprema y ahora juez supremo decano, quien plantea a propósito, porque en el Perú vamos a hablar de proporcionalidad, pero también vamos a hablar de razonabilidad, que son dos maneras de ir en contra de la arbitrariedad. Son fórmulas de interdicción de la arbitrariedad, pero la razonabilidad proviene del escenario norteamericano y la proporcionalidad del escenario europeo continental. Es como que yo tengo para satisfacer mi sed un vaso o una taza.
Y en el Perú tenemos esa vocación de traer elementos de tradiciones jurídicas distintas. Y es en el ámbito procesal penal, donde un juez que era juez y que veía, el juez penal, pero que veía habeas corpus, en el caso Monzón nos explica qué es razonabilidad. Básicamente, un comportamiento hecho con fin lícito, o por lo menos no prohibido por el ordenamiento jurídico, y nos explica qué es proporcionalidad en el caso Mondet, donde nos habla precisamente de lo que ya hemos mencionado: idoneidad, necesidad, proporcionalidad en sentido estricto. ¿Eso ha ido cambiando? Sí, ha ido cambiando. Durante años, desde el trabajo que hicimos en la Dirección General de la Academia de la Magistratura, comenzó a enseñarse esto a quienes eran aspirantes a jueces o fiscales, aspirantes a juezas o fiscales, y también se fue enseñando sistemáticamente esto a aquellas personas que ya estaban en la carrera judicial o ya estaban en la carrera fiscal, pero que querían ascender. Y esto comenzaba a rendir sus frutos. Entonces, cada vez hay un análisis más profundo y más detallista y menos formal y menos genérico. En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en una época el tribunal confundía muy frecuentemente razonabilidad como proporcionalidad. Hay un caso de un estudiante, en ese momento estudiante, de una universidad privada de Lima, al que se le encuentra consumiendo drogas en la misma universidad, y el tribunal, cuando resuelve el caso, te usa indistintamente los conceptos como sinónimos. Es una verdadera mezcolanza. Después, el tribunal entendió que cuando principio para algunos, criterio para otros, porque es una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, de unidad y coherencia, concordancia práctica, o sea, la Constitución no puede tener redundancias, pero no puede tener tampoco contradicciones. Entonces, si habla de dos conceptos distintos, hay que darle campos distintos. Y eso es lo que entiende el Tribunal Constitucional, básicamente con nuestra composición. Y ahora, hace más o menos un año y medio, ha salido una sentencia donde sistematiza, probablemente con más claridad, esto. En el Perú, básicamente ya lo que entendió el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional es que la razonabilidad está referida a los fines y la proporcionalidad a los medios a través de los cuales se consiguen estos. Yo diría que hoy la comprensión de el juicio de proporcionalidad, el análisis de proporcionalidad es bastante más claro, es bastante más riguroso que hace algunos años en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional, en líneas generales. Si uno compara con sentencias de hace 10 años o hace 15 años, la cosa ha mejorado para bien. Hay siempre, por la sobrecarga, la tentación de mirar las cosas de una perspectiva más formalista que entrar en los detalles. Y cuando uno hace análisis de proporcionalidad, debe entrar en los detalles. Pero la cosa singularmente ha mejorado y bastante. Bueno, que sigan las preguntas. Sí, doctor. Bueno, agradezco su explicación. Siguiendo esta línea del principio de proporcionalidad, ¿no? La cual exige que las sanciones sean adecuadas y equilibradas. En el ámbito del derecho administrativo sancionador existe lo que se define como responsabilidad objetiva, la Ujú. cual se presenta como un concepto que permite a la administración pública sancionar a los infractores sin necesidad de demostrar culpabilidad. Bueno, este enfoque ha generado un debate sobre su aplicación y las implicancias que éste tendría en la protección de de los intereses públicos, del interés público. Bueno, dado que esta responsabilidad objetiva en el derecho administrativo sancionador permite sancionar a los infractores, como lo dije, sin necesidad de probar su culpabilidad,
Doctor, en su opinión, ¿cuál es la importancia de la responsabilidad objetiva en la protección del interés público y qué Muy problemas bien, o qué desafíos? interesante. Todas las preguntas muy interesantes y este en particular. Primero hay que entender varias cosas. La pregunta en el fondo es si es exigible el principio de culpabilidad propio de la responsabilidad subjetiva en un escenario de responsabilidad objetiva que es el más bien afín a cómo se comprende un procedimiento administrativo en general y un procedimiento administrativo sancionador en particular. O sea, si puede darse en el PAS, o sea, procedimiento administrativo sancionador, la culpabilidad como se entiende en el hecho penal. Y aquí hay que hacer varias aclaraciones. En primer lugar, no toda la dogmática penal acepta que exista culpa. Hay sectores de la moderna dogmática penal que solamente te aceptan dolo y dolo entendido como conocimiento, ya sin elemento volitivo. Primera acotación. Segunda acotación, ¿por qué la responsabilidad administrativa es en términos generales objetiva? Porque las instituciones quedan, pero los funcionarios y servidores, funcionarias, servidoras pasan. En ese sentido, el responsable es el ministerio, es la municipalidad, es el gobierno regional, es el organismo constitucionalmente autónomo, legalmente autónomo. Sobre todo en el caso peruano, donde ha habido una rotación en todo lo que es la maquinaria estatal. En los últimos 8 años hemos tenido 5 presidentes y una presidenta, y hemos tenido en algunos casos ministros y ministras que duran en su cargo meses. Entonces, la idea es que la administración no use como pretexto al exfuncionario, la exfuncionaria, la exservidora, la exservidora, para quedar en una situación de impunidad. Y no hay que olvidar que si lo que se quiere es proteger el interés público, es el interés del público, es el interés de la ciudadana y del ciudadano. Y no podemos jugar con esta idea de yo no soy responsable, busca a quien hizo la actuación o quien dejó de hacer la actuación que corresponde, al que le cayó la sanción, para que él responda, asuma la responsabilidad por lo que hizo, por lo que dejó de hacer. No, es en principio la repartición administrativa la que tiene que asumir la responsabilidad de lo que pasó. Que esto puede generar situaciones de imprecisión, yo no diría que tanto. Sé que hay algunos sectores sobre todo más vinculados al garantismo penal, que probablemente me crucificarían por este comentario, pero en la lógica de la doctrina más asentada en el derecho administrativo, y en el derecho administrativo peruano, hay quienes hemos estado aquí, Ronald, creo que viene de la Universidad de Piura, y bueno, no sé si viene de la Nacional de Piura o de la Universidad Privada de Piura. Hay un profesor de la Universidad de Piura, que es Víctor Vaca, conmigo, que defendimos toda la vida, que la responsabilidad de la administración es objetiva. Yo voy sobre el ministerio, no sobre la ministra o el ministro. Ya el ministerio se entenderá después quién fue quien incurrió en el comportamiento reprochable que llevó a la sanción. ¿No? ¿Dónde se mete la duda en el caso peruano? ¿En la ley de procedimiento administrativo general? No, porque si buscamos la lista de principios que orientan la potestad sancionadora establecidos en el artículo 230 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, no encontramos mención alguna a la culpabilidad. El problema se crea cuando en la no regulación de contratación pública, por decreto legislativo 1252, si mal no recuerdo, se va a colocar dentro de los principios para entender la responsabilidad en la contratación pública a la culpabilidad, que es un típico elemento de responsabilidad subjetiva.
Y eso tiene nombre y apellido. Eso significa que cuando yo hago la licitación, la base de un contrato, licito un contrato, voy procesando un contrato, ejecuto un contrato, hay diferentes funcionarios o funcionarias que pueden participar de todas estas diferentes etapas. Y claro, las entidades no quieren cargar con eso porque para eso no hay presupuesto. O la partida presupuestal ha sido planteado en la lógica de las obligaciones de hogar y basta con ver la regulación, no del texto original de la ley de contencioso administrativo, sino la modificación que se hizo ahí nomás, aprobada la ley de contencioso administrativo, que te establece que para las obligaciones de hogar tú pagas en ese pliego presupuestal, pero si no tienes partida, pagas en el suplente pliego presupuestal. Esto es una cuestión de si quiero gastar, no quiero gastar, si tengo procurador o procuradora para seguir el caso, no seguirlo. Y por eso se introduce la ley de contratación pública y genera toda la polémica posterior. Pero si estamos hablando de proteger el interés público, lo estamos entendiendo como sinónimo del interés general, estamos eventualmente hablando de la protección de los sectores más vulnerables, y para eso está la mención al interés social, pues no podemos dejar a la persona que reclama colgada de una palmera esperando a que se determine quién es el responsable. No, basta que haya elementos suficientes para constatar una infracción, para imponer una sanción, y es la entidad que tendrá que asumirlo. Y ya la entidad se tendrá que entender dentro. La diferencia la pone esta norma, que yo creo que en su momento debió ser declarada inconstitucional, que introduce el principio de culpabilidad en la contratación pública. Ojo, en el derecho administrativo sancionador no se aplica con el mismo rigor que en el derecho penal conceptos como los atenuantes y de agravantes. Eso es más propio del derecho penal, porque en el derecho penal, seguramente me vas a hacer la pregunta después o me la va a hacer Ronda, en el derecho penal, el bien protegido es el derecho a la libertad personal. En cambio, en el derecho administrativo sancionador son otros los bienes protegidos, que involucran menos nuestra capacidad de autodeterminarnos. Obviamente nuestra capacidad de autodeterminarnos, libertad individual, está muy condicionada por la dimensión física que tiene esa libertad individual, que es la libertad personal. No es lo mismo ponerte una multa, ponerte una amonestación, ponerte una suspensión y eventualmente una inhabilitación que va a incidir en otros derechos que meterte preso, que ponerte una comparecencia restringida, que ponerte un impedimento de salida del país o ponerte una detención domiciliaria. No es lo mismo, pues. Y por eso, como estamos hablando de restricciones de derechos, la restricción de derechos siempre se tiene que entender no de manera analógica, sino de manera restrictiva. Y por ende, la responsabilidad en todas partes del mundo, de la administración, en todas sus actuaciones. Y cuando ejerce potestad sancionadora, o sea, en el escenario del derecho administrativo sancionador, es objetiva. Que se haya metido prácticamente el contrabando y que haya presunción de constitucionalidad de ese decreto legislativo que metió este elemento de juicio, es otra cantar. Pero si somos consecuentes, como lo que entendemos, como el rol del derecho administrativo en general y el rol del derecho administrativo sancionador en particular, la responsabilidad siempre es objetiva. Muy interesante, doctor. Muchas gracias por su exposición, siempre poniéndonos, obviamente, para toda nuestra audiencia en contexto, ¿no? De todo lo que implica, en este caso, el principio de culpabilidad. Vamos a pasar a una La siguiente pregunta. agradecido soy yo. Muchas Vengan las gracias. preguntas que tengas pendientes todavía. No sé si las harás tú o las hará tu Sí, compañero, pero sí, por encantado. supuesto. Bueno, la siguiente pregunta, para ponerla en contexto, sería que, por un lado, nosotros tenemos
y sabemos que la administración pública tiene una vinculación positiva por ley de la que ya ha hablado el doctor por el principio de legalidad, ¿no? Como principio rector de derecho administrativo. Por tanto, la administración tiene la obligación de iniciar el PAS, ¿no? Y al ejercer esta potestad de iniciar el procedimiento administrativo sancionador sería obligatoria el ejercerla, al menos en Perú. Sin embargo, por otro lado, ¿no? Por cierta parte de la doctrina, tenemos que en la práctica la administración pública, por tener escasos medios, eh, esto no le permite sancionar todas las conductas infractoras, ¿no? En la práctica. Por tanto, por ciertos criterios de eficiencia y criterios de oportunidad, cierta parte de la doctrina señala que se le podría reconocer, ¿no? Cierta dosis de discrecionalidad, por supuesto establecida por ley, y en los casos de ínfima gravedad de la infracción, eh, ¿no? Y esto ya se ha aplicado más o menos, por ejemplo, en la OEFA y SUNAT como políticas de las mismas entidades. eh, Sabemos que podría ser que se le otorgue un cierto grado de discrecionalidad para no iniciar en ciertos casos, como lo estoy comentando, el PAS, ¿no? Sabemos, por supuesto, que este tema está dividido a lo largo del derecho administrativo iberoamericano y la doctrina. No tanto. O sea, en realidad son básicamente organismos fiscalizadores, organismos reguladores que a veces han salido con esto. En Claro, realidad hay fundamento jurídico para establecer potestad sancionadora y para poder establecer potestad sancionadora en procedimientos administrativos especiales. Solo basta con mirar dos artículos de la LOPAJ. Primero, que el artículo 2 en Romanos, el numeral 1 del título preliminar de la LOPAJ, te dice que la presente ley regula todas las actuaciones de la función administrativa del Estado y del procedimiento administrativo común desarrollado en las entidades. Ergo, hay procedimientos que no son comunes en las entidades. Y si esto no queda claro, vamos al artículo 229, en el numeral 2, inciso 2 del EPAS, que dice que las pautas, este es el título cuarto, el capítulo segundo, que va a hablar, capítulo cuarto, procedimientos administrativos generales, especiales, y el capítulo 2, porque el primero es para los trilaterales, el segundo para los sancionadores, nos va a decir que en las entidades cuya potestad sancionadora está regulada por leyes especiales, este capítulo, o sea, del procedimiento común, se aplicará con carácter supletorio en vez de. Entonces, hay potestad sancionadora para quedarse y hay potestad sancionadora que se va a regular bajo las pautas del procedimiento administrativo común, pero hay potestad sancionadora que se va a regular por el procedimiento administrativo especial que tenga para sancionar alguna repartición pública porque se le ha concedido por ley, básicamente, aunque en algunos casos se ha deslizado la posibilidad de que normas que en rigor no tienen el rango de ley, pero son dictadas por la autoridad competente para ello, pueda darse esto. No es lo mejor, casi siempre la opción, si nos ceñimos al pronunciamiento de la Corte Interamericana en la opinión consultiva 6, debiera ser siempre la regulación de sanciones en el ámbito penal y en el ámbito sancionador provenientes de una ley. Pero eso en la práctica es discutido y discutible. Voy acercándome a la pregunta que me haces, ¿no? Poco a poco, porque si no, no se entiende la respuesta. Las valoraciones de oportunidad, las valoraciones de eficacia son muy interesantes, pero cuando yo compongo conflictos en el ámbito administrativo, compongo conflictos, compongo controversias en función no a lo que me gusta o a lo que te puede gustar, Marcelo, lo que le puede gustar a alguna de las personas que nos están viendo y escuchando o nos van a ver y escuchar después. Lo compongo en función del interés público, del interés general, eventualmente del interés social. ¿Y eso qué significa? Eso es muy claro lo que significa.
Significa que aquí tanto los procedimientos sancionadores del procedimiento común como los procedimientos sancionadores especiales tienen que ceñirse a ciertos parámetros. Y esos parámetros no pueden abandonarse, por más propios que sean los procedimientos sancionadores. Ojo, que en el pronunciamiento que emitimos nosotros en el Tribunal Constitucional a propósito de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, es cierto que la actual composición del tribunal ha dicho algo que, con todo respeto, soy amigo de mis amigos, por más amigo de la verdad, no se entiende lo que quiere decir finalmente el pronunciamiento último de la actual composición del tribunal, pero nosotros sí fuimos muy claros. Yo puedo tener en una misma entidad al órgano instructivo y al órgano resolutor, en tanto y en cuanto sean dentro de la entidad del organismo órganos diferentes y que actúen de manera autónoma como órganos e independiente como sus componentes. Eso no altera la posibilidad de sancionar y de sancionar con la objetividad que te permite, que te involucra la sanción. Creo que con eso contesto la pregunta que habías formulado. Doctor, gracias por su respuesta. Gracias a Eh, ti. bueno, a menudo se percibe que las sanciones administrativas y penales operan de forma aislada, lo que puede generar confusión sobre su función y aplicación en el sistema jurídico, ¿no? Sin embargo, es posible que una misma conducta sea objeto de ambos tipos de sanciones, tanto administrativas como penales, ¿no? Lo que plantea interrogantes sobre cómo estas dos vías pueden coexistir e incluso complementarse. Bueno, en ese contexto, ¿qué criterios esenciales permiten distinguir entre sanciones administrativas y penales? Y si hay la posibilidad de que una misma conducta pueda dar lugar a sanciones de ambos tipos, ¿no? Vamos, pues son dos preguntas en una. Vamos contestando la primera y después nos acercamos a la segunda. El criterio básico para poder entender qué es lo que se afecta o se incide en una sanción penal que en una sanción administrativa sancionadora, es cuál es el derecho en el cual se está buscando hacer esa incidencia o esa afectación. En el ámbito penal siempre la afectación será más grave o menos grave, pero será sobre la libertad personal. Prisión preventiva, detención preliminar, como escenarios cautelares y como escenarios posibles también, el escenario de la detención domiciliaria, el escenario en el Perú no muy frecuente de los grilletes para saber dónde estás, cómo estás y con quién estás, el escenario del impedimento de salida del país y, cómo no, ya la detención definitiva. Todos en qué tienen que ver en afectaciones en mayor o menor incidencia a la libertad personal. En cambio, en el escenario del derecho administrativo sancionador, del procedimiento administrativo sancionador, son otros los derechos que se afectan. Acceso a la función pública en condiciones de igualdad. Y cuando estoy hablando de igualdad acá, estoy hablando de igualdad en sentido material, no formal. ¿Ya? Estoy hablando de tener las mismas condiciones de oportunidades, no los mismos resultados. Estoy hablando aquí de este conjunto, este haz de derechos que compone la libertad de contratación, la libertad de contratar, la libertad contractual. Y ya dejo a nuestros amigos y amigas del derecho civil que nunca se ponen de acuerdo del todo para ver si son lo mismo o son parte de lo mismo. Y otro derecho que normalmente es afectado en el ámbito de derecho administrativo sancionador es el derecho al trabajo. Porque se me puede suspender, porque se me puede incluso inhabilitar para ejercer función pública. Nadie va preso por una sanción administrativa.
sí va a ver recortada tu libertad personal y hasta ir preso por una sanción penal. Esa es la diferencia fundamental. Ahora, que hay comportamientos. Esto pasa mucho, por ejemplo, en los pensionarios de INDECOP. Cuando un comportamiento comienza a ser sancionado en sede administrativa y cuando pasa a derecho penal, por la gravedad del comportamiento que incide a que, siendo una conducta más reprobable que otras, ya no baste con una repercusión en derechos como el acceso a la función pública, derechos como las libertades vinculadas al contrato o al trabajo, sino en tu libertad personal. Y esa es una decisión de configuración en algunos países constitucional, pero en algunos países de configuración legal. Son las leyes de procedimiento administrativo, la común o las especiales, que nos van a decir hasta aquí llegamos, y son los códigos penales que nos van a decir de aquí comenzamos. Muchas gracias, estimado doctor Eloy. Continuamos con la siguiente pregunta. Esta versa más o menos sobre el tema de que cada entidad, ¿no?, está estableciendo procedimientos sancionadores propios, adaptados a su ámbito de competencia, ¿no?, como usted está comentando. Sin embargo, esto plantea interrogantes sobre la justificación y coherencia de estas diferencias, así como sobre la posible afectación de los derechos de los administrados, ¿no? Cuando existen unas múltiples regulaciones procesales con respecto al principio de uniformidad, ¿no?, de unificación, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el fundamento jurídico y práctico para que cada entidad administrativa tenga los procedimientos sancionadores Bueno, vuelvo a la propios pauta que y planteaba hace un rato, estimado Ronald. A ver, adelante? eh, Sobre el tema de la... sí. A ver, en el caso peruano es muy claro que la ley de procedimiento administrativo es general. Volvamos al artículo 2 del título preliminar, a su primer inciso, y nos dice que la ley, o sea, la ley de procedimiento administrativo general, va a regular las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común, común. Y después, ya mirando directamente al inciso segundo del artículo 229, nos dice que las entidades donde la potestad sancionadora esté regulada por leyes especiales, este capítulo, que es el capítulo segundo del título cuarto de procedimientos administrativos especiales, capítulo segundo, procedimiento sancionador, va a estar aplicarse la ley de procedimiento administrativo con carácter supletorio, en vez de cuando no haya previsto algo, ¿no? Entonces, no se quiebra la uniformidad cuando hay una regla y se emiten excepciones a la regla que no pueden ir más allá de lo razonable y lo proporcional. Si un procedimiento administrativo hiera contra el texto expreso de la ley común, pues ese procedimiento administrativo tiene causales de nulidad, porque finalmente un procedimiento administrativo es el camino para construir un acto administrativo, y el acto administrativo tiene o no causales de nulidad. Claro que las tiene. Miremos si no el artículo que nos plantea los elementos esenciales, ya si no queremos ir a la sana doctrina, veamos la norma, que en el caso peruano parece más un manual muchas veces que un conjunto normativo. Vamos al artículo que plantea, el artículo 3 que plantea los elementos esenciales de un acto administrativo, el artículo 2 que plantea los elementos accidentales del acto administrativo y las consecuencias de nulidad que están en el artículo 10. ¿Ya? Entonces, puede mantenerse la uniformidad siempre y cuando entienda que lo especial tiene que aplicar supletoriamente lo general para lo que no tenga previsto y que no puede ir en contradicción expresa
si restringe derechos. Porque la interpretación de los derechos siempre puede ser extensiva y progresiva, pero nunca restrictiva. Entonces, si te he reconocido un derecho no, no te lo puedo quitar. Si te lo he reconocido en una ley general, la ley especial no te lo puede quitar. La ley especial te lo reafirma o te lo da más, pero no puede ir para atrás en la protección del derecho. Muchas gracias, estimado doctor Eloy. Damos pase, con esto cerramos las preguntas que tenemos preparadas y vamos a dar pase a la audiencia para que sea también un poco interactivo con Y yo ustedes. quería, si me permite, desarrollar dos ideas que creo que son importantes cuando hablamos de las reproches que hace algún sector a la responsabilidad objetiva de la administración en un procedimiento administrativo sancionador. Adelante. Normalmente se dice que va a dejar desprotegido el interés público, todo lo contrario. El interés público podría quedar desprotegido si tú planteas un cuestionamiento, ganas el cuestionamiento y nadie te responde por el cuestionamiento, porque dicen, no, eso lo hizo el funcionario que estuvo hace 5 años acá. A ti no te importa quién, a ti te importa que te restablezcan los derechos que injustamente te recortaron porque consideraron que cometiste una infracción y mereciste una sanción. Ya que vean adentro en la entidad cómo resuelven el asunto. Entonces no hay contradicción con el interés público. El problema de la equidad de las sanciones, que es otro elemento que se menciona para los partidarios, que cada vez son menores en el Perú, de hablar de que no hay equidad en las sanciones, bueno, muy clarito. La pauta de procedimiento administrativo sancionador tiene reglas generales en una norma de procedimiento administrativo común que admite pautas especiales, pero que tienen que ser, si hablamos de restricción de derechos y que cae duda que una sanción no es una restricción de derechos, no puede aplicarse ni siquiera en forma analógica. La restricción se va a aplicar donde corresponda, donde esté prevista en sus propios términos y no puede aplicarse en un procedimiento especial una sanción que no está prevista en el procedimiento general o que es más gravosa que la prevista en el procedimiento general. Eso para dejar claro este punto. Y ahora sí, que vengan las preguntas de quien quiera preguntar. Me parece que podemos leer una pregunta del público. Dice, buenas noches, doctor Fabricio Castillo. ¿Qué opina sobre las constantes violaciones a la presunción de inocencia que se da en los procedimientos administrativos sancionadores que inicia el OCE contra los proveedores del Estado? ¿No? Es sobre la presunción de inocencia. Bueno, esa pregunta estaba cantada. Muchas gracias por la misma, a Fabricio. A ver, es que vamos a esperar cómo plantea su rol el actual Contralor y la actual composición de la Contraloría. Porque aquí, lamentablemente, también soy amigo de mis amigos, y Nelson Chávez es uno de mis mejores amigos, pero creo que no se entendió con él y con algunos de sus antecesores, no se entendió a cabalidad el rol de Contralor. La Contraloría no es un fiscal. La Contraloría no se mete a hacer control de todas las actividades. La Contraloría en principio tiene que ver la ejecución del gasto público y lo que esté relacionado con eso. Tendrá que meterse en la contratación de personal si hay una contratación que no cumplió con perfiles, que no cumplió con requisitos y con eso se está haciendo un gasto público indebido porque se está contratando a quien no se podía contratar o no se debía contratar. Pero la Contraloría hace recomendaciones que con el peso específico que tiene, de recomendaciones tiene muy poco. Pero tampoco la Contraloría es un fiscal. Máximo cuando tiene un procedimiento administrativo sancionador interno, el PAS de Contraloría.
No ha quedado clara la cosa con la última sentencia de la actual composición del tribunal, porque nos dice que la Contraloría no tiene. Es muy curioso. ¿Sí? Supuestamente la firman 4 magistrados. Perdón, más de 4 magistrados. La firman 6 magistrados de los 7. Hay uno que se opone, que es el magistrado Monteagudo, pero creo que tampoco le acierta el argumento para oponerse. Con todo respeto, Manuel, querido amigo. Los otros te van a decir, va a haber quien hace un fundamento de voto, pero que en el fondo es un voto singular. Y curioso voto singular, porque nos dice una persona que ha sido asesora hasta hace muy poco de un magistrado del tribunal, y ese magistrado del tribunal firmó una sentencia diciendo que la Corte Interamericana no sirve para mucho, por no sirve para nada, y le hago caso cuando crea correspondiente hacerle caso, porque el estándar mínimo de derechos lo pongo yo y no lo pone la Corte Interamericana, y sin embargo el magistrado Hernández, por el cual tengo un enorme respeto, nos va a decir, ojo, en este caso concreto hay que entender el caso Pollo contra Perú de un médico que fue obligado a atender a subversivos y que por eso entonces se le sanciona no solo administrativamente, sino penalmente, y se aplica eso a la idea del procedimiento, del procedimiento administrativo sancionador, tanto en el caso de Contraloría como en el proceso penal, pensando en el caso de Oreguardia. No, pues, o sea, la Corte no puede servirme cuando quiero y no servirme cuando quiero, ¿no? Entonces, aquí o se entiende que son órganos distintos dentro de un organismo, unos que son instructores y otros que aplican la posibilidad de sancionar o no sancionar, o se entiende que está dentro, y se entiende que está dentro de lo constitucionalmente posible, que no es lo obligatorio, y no es lo necesario, sino ese margen de acción que se tiene para actuar en las competencias que no siempre son regladas, sino porque pueden ser discrecionales, o cerramos la puerta y decimos que hay quien te instruye y hay quien te sanciona. Pues ese modelo no está prohibido en el caso peruano. No se puede decir en una sentencia, como se ha dicho recientemente, que la Contraloría no tiene potestad sancionadora, pero los 2000 y tantos procedimientos sancionadores que están en trámite continúan. ¿Cómo se entiende eso? Dígame cómo se entiende eso, Fabriz. Cuéntame cómo se entiende eso. Porque la norma procedimental tiene efectos inmediatos. Ahí teoría de hechos cumplidos. Salvo que la misma sentencia difiera su aplicación en el tiempo, cosa que no ocurre en este caso. Entonces, si la Contraloría no tiene potestad sancionadora, no la tiene desde el momento que se dicta la sentencia, y los casos que se siguieron con una potestad sancionadora que no me correspondía se caen. No se cayeron, siguen siendo tramitados. ¿Cómo se entiende eso? Que alguien me lo explique despacio, ¿no? Allí, por eso digo, hay que ver con la actual Contralor y la actual configuración de la Contraloría, ¿cómo va a entender su rol? Si la Contraloría se va a reubicar a ver cómo se ejecuta el gasto público, o va a querer meterse en todo como el gran policía o el gran fiscal de todas las acciones. Y para eso no está la Contraloría. Hablando de principios, un principio básico en la configuración de un Estado constitucional es el principio de separación de funciones o separación de poderes. No todos podemos hacerlo todo en el Estado constitucional. Bueno, ahora tenemos una pregunta por parte del doctor Isaac, ¿no? Adelante, Isaac, tienes la palabra. Hola, sí, gracias. Muchas gracias por el pase. Yo quería consultar acerca de un poco los principios del sancionador, ¿no? Porque yo tengo entendido que del jus puniendi
Tenemos el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, ¿no? Ujú. Pero la aplicación del derecho sancionador se extrapolan todos los principios que tenemos en el derecho penal o Claro. cómo o qué retos tiene el operador jurídico, ¿no? En la práctica, ¿no? A Sí ver, se, vamos a la. ¿Tienes ahí tu ley de procedimiento administrativo general a la mano? Si la tienes, vamos al artículo 230, ¿ya? En el artículo 230 es el que te va a establecer, si mi memoria no me es infiel, un ratito vamos más allá, vamos un poquito más allá. ¿Y cuál es la discrepancia? Si cabe hablar de discrepancia, yo creo que son naturalezas distintas de la expresión de Dios poniendo y el Estado, pero no son discrepancias. Acá está. Principio de la potestad sancionadora administrativa. Legalidad, igual que en el ámbito penal. Debido procedimiento, la dimensión formal del debido proceso. Razonabilidad, la dimensión material del debido proceso. Tipicidad, en rigor, si hablaste de legalidad, te estás hablando de tipicidad. Y retroactividad, bueno, en el ámbito penal también la norma es retroactiva, salvo que favorezca al reo. Matiz, pero no es distinto. Concurso de infracciones. Ahí estamos viendo que una misma conducta se aplicará la sanción prevista con mayor gravedad, igual que en el derecho penal peruano. Si tengo 5 condenas, se subsumen en la condena más alta. Continuación de infracciones. Para imponer una infracción tiene que ser de manera continua. Y en el derecho penal no se habla del delito que sea de implicancia continuada. No estamos hablando de algo muy parecido. Causalidad, obviamente. Tiene que haber alguna situación, conducta reprochable, que tenga una correpercusión, que es una sanción. Si no hay conducta reprochable, si no hay infracción, no hay sanción. Y eso es igual en el ámbito penal que en el ámbito administrativo sancionador. Presunción de licitud, en realidad todas las normas o o todos los procedimientos de actuación de autoridad, no solamente administrativa, sino jurisdiccional o corporativa en particulares, se presumen conforme a derecho. Juris tanto, admite presunción en contrario. Y eso es igual en el derecho penal que en el derecho administrativo sancionador. Y el non bis in idem, ya lo he explicado a propósito de una pregunta anterior de sus compañeros. ¿Cuál es la diferencia fundamental en estas dos expresiones de jus puniendi? Que algún sector mayoritario en el Perú, en el derecho penal, cree que la responsabilidad es subjetiva. Y está bien que lo entiendan así, porque allí estamos hablando de una persona que mató, de una persona que robó, de una persona que violó. Y es esa persona, no una entidad. Un ministerio no roba, un ministerio no mata, un ministerio no viola. Pero si ya estamos hablando de responsabilidades administrativas, no me importa quién haya sido el ministro o la ministra, me importa que el ministerio responda. Y ya que se arreglen adentro, ¿cómo la ven? Dos, como ya hemos dicho, ni siquiera el tema de la culpabilidad, que se traduce básicamente en impericia o en, en negligencia, y en algunos casos se va a ver si la negligencia es grave o no es grave. No todo el mundo en el ámbito de la dogmática penal está convencido que el dolo tenga que incluir, casi nadie ya está convencido que no lo incluya por voluntad, y hay tres oficinas al lado de la mía, aquí en la Universidad Católica, está el profesor Iván Mendy, disculpe que mencione con nombre y apellido, pero muy representativo de una posición, cree que no hay culpa, pues, en el ámbito penal. Hay dolo y hay dolo. Esas son
Entonces, y además, lo que ya he dicho a propósito de una pregunta de sus compañeros, la evaluación de culpabilidad es una evaluación de responsabilidad subjetiva. El derecho penal incide, afecta en la libertad personal. Una amonestación, verbal o escrita, una multa, una suspensión, una inhabilitación, ¿afecta sobre la libertad personal? Que yo sepa, no. Pueden afectarte en el trabajo que estás ejerciendo. Pueden limitar tu posibilidad de hacer contratos, de aplicar contratos, de ejecutar contratos. No me voy a meter en la discusión porque ni el Tribunal Constitucional se ha puesto de acuerdo cuándo es libertad de contratar, cuándo es libertad de contratación y cuándo es libertad contractual. Y obviamente en el acceso a la función pública. Si te inhabilitan, no vas a poder ser funcionario o funcionaria por el tiempo que te inhabiliten. ¿Qué tiene que ver eso con la libertad personal? Pues no mucho, ¿no? Y en el ámbito penal, las medidas cautelares y ya las repercusiones definitivas siempre tienen que ver con la libertad personal. Son expresiones de la capacidad de sancionar del Estado, sí, pero los bienes jurídicos que inciden son distintos, pero el carácter de la responsabilidad es diferente. Creo que con eso contesto Isaac tu pregunta. Ok, doctor Eloy, muchísimas gracias por contestar también las preguntas de la audiencia. No tenemos ninguna otra pregunta, me parece. Si fuera así, entonces vamos a agradecerle en primer lugar por su participación y contribución en esta sesión de los coloquios ad hoc de Derecho Administrativo, cerrando con broche de oro. Agradecemos también la presencia de todos ustedes y los moderadores del día de hoy. Eh, Les hago recordar también que está en el chat el link de asistencia para que puedan llenar su asistencia y obtener su certificado gratuito. El día de hoy hemos hecho un buen repaso, gracias al doctor Eloy, con el tema de no solo principios del derecho administrativo sancionador, ¿no? Sino varios temas importantes, ¿no? Como la diferencia entre tanto las penas como las sanciones, de los regímenes, bueno, que tienen ciertos matices, por supuesto, eh, entre el derecho penal y derecho sancionador, un poco el tema de procedimientos sancionadores especiales y entre otros, que agradecemos que el día de hoy nos haya enriquecido con sus intervención, estimado doctor Eloy. Bueno, con todos ustedes, hasta la próxima. Agradecemos a Doc y espero que haya sido una sesión muy fructífera. Bueno, yo soy el agradecido, Ronald, Marcel, a quienes nos hayan estado siguiendo y a quienes nos sigan después por esta oportunidad de compartir formación e información. Y quedo muy agradecido a Doc, a las instituciones estudiantiles, los talleres, o los estudiantes y las estudiantes que hayan participado, aunque no pertenezcan en ninguno de estos talleres, y hasta cualquier otra oportunidad. Ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eloy, y gracias a todos por asistir a estas 5 sesiones de los coloquios ad hoc organizadas por el Centro de Arbitraje ad hoc y el Taller de Derecho Administrativo de la Universidad de Piura y de la Universidad de San Marcos. Hasta la próxima. Esperamos Adiós. vernos en otra Hasta oportunidad. siempre. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.